Ya, muy bien. Ahora sí, jóvenes, para medir mis tiempos, ¿cómo voy? A ver, vamos a hablar sobre secreción pancreática, vamos a hablar un poco de páncreas, ¿ya? Y vamos a ver este caso. Este caso, se ve el caso, dice caso clínico de Mariano. ¿Se ve? Caso clínico de Mariano. ¿Sí? ¿Se ve el título? Sí, doctor. Ya, muy bien, miren. Eso es un caso real, futuros doctores, es un caso que probablemente lo van a ver. Ya, esta es una foto real, claro, hemos tratado de ocultar un poquito lo que es su imagen, ¿no? Siempre que ustedes publiquen una imagen de un paciente, siempre que se tiene que tener las medidas de consideración al respeto y respeto, ¿por qué? Porque no podemos, ¿no? A menos que se pueda ocultar, ¿no? Quién es el paciente o no dar los datos completos, ¿no? ¿Ya? Por eso le estamos cubriendo los ojos, ¿ya? Pero vamos a conocer este caso. A ver, voy a leer el caso. Mariano, de 55 años, acude a emergencia con un tiempo de enfermedad de 12 horas. O sea, inició su cuadro hace 12 horas. Luego de comida copiosa, abundante, ¿no? Presenta cuadro de dolor abdominal en faja, ¿no? En faja, un dolor característico en faja, ¿no? A nivel abdominal. No en un punto específico, sino que a nivel, puede ser este dolor a nivel en faja. 7/10, ¿no? Es un dolor muy intenso. Asociados a vómitos, a náuseas y vómitos e insuficiencia respiratoria. Acá falta la A, un error de tipeo de mi secretaria, ¿ya? Con las siguientes funciones vitales, frecuencia cardíaca 125 por minuto, estaba taquicárdico, está taquicárdico, miren, Mariano. Frecuencia respiratoria 38, está taquipneico. Presión arterial 60/40, está hipotenso. Saturación 87%, está desaturando, ¿no? O sea, vemos que las funciones vitales están alteradas significativamente. Se le realizan exámenes de laboratorio, se le realizaron exámenes de sangre y se evidencia amilasa en 800 unidades por litro y lipasa 800 unidades por litro, ¿no? Totalmente elevadas, por encima. Generalmente estos valores deben ser menos de 100, ¿no? Menos de 50 para ser específico, pero miren, están muy, muy elevadas. Algo acá importante, pasa a la unidad de cuidados intensivos para manejo e inicio de ventilación mecánica, ¿no? Porque estaba desaturando, se estaba complicando. Y durante su estancia en UCI, a las 48 horas, ¿no? Presenta disfunción orgánica múltiple, ¿ya? Más falla renal, el cual ingresó a hemodiálisis, más, miren, otro detalle, hipertensión abdominal. Hizo un cuadro de hipertensión abdominal que requiere cirugía, ¿no? Luego de estar aproximadamente una semana, Mariano, ¿no? También se le hizo cirugía, como pueden ver, es una foto real que me llegó, fue mi paciente Mariano, y acá está con una bolsa de Bogotá, ¿no? Una bolsa en el cual cuando aumenta la presión intraabdominal, ¿correcto? Miren, es tanta la presión para evitar que exista isquemia, ¿no? Isquemia intestinal, se abre, se hace un corte que más o menos va del apéndice sifoides hasta la sínfisis púbica, ¿no? Y de esta manera, como hay tanta presión, miren, los intestinos, acá se ven los intestinos, ¿no? Se exteriorizan, ¿no? Y de esa manera ayuda a disminuir la presión y de esa manera evita que todos los órganos dentro de la cavidad abdominal se mueran, se necrosen, para ser específico, ¿ya? Y miren, eh, primera pregunta, ¿alteración de qué órgano le impresiona? ¿Cuál es uno de los órganos principales que se habrá afectado? Futuros doctores. El páncreas. El páncreas. Perfecto, el páncreas. Profesor, se han afectado probablemente muchos órganos, como el riñón. ¿Por qué, profesor? Se ha afectado el riñón también porque está en diálisis, profesor, usted está diciendo. El pulmón también porque, miren, está desaturando, requiere ventilación mecánica. También los intestinos, ¿no? Probablemente, ¿no? Por el incremento de la presión. Pero el principal órgano que se ha dañado es el páncreas, jóvenes, el páncreas.
Profesor, y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque uno que clínicamente, ¿no? Generalmente cuando el páncreas se inflama, se conoce como pancreatitis. Y el dolor que puede producir generalmente es un dolor en faja, ¿no? Más o menos a nivel abdominal, ustedes saben que hay dolores característicos, ¿no? Por ejemplo, un dolor característico a nivel de hipocondrio derecho, ¿no? Acá, debajo del reborde costal, eso nos hace sospechar en qué patología. Si solo doliera acá, si solo hay dolor acá, hipocondrio derecho, tipo cólico, Vesícula. vesícula, ¿no? Vesícula biliar. Vesícula biliar, ¿no? Dolor tipo cólico, ¿no? Un dolor que por momentos incrementa, luego disminuye, ¿no? Si fuera, por ejemplo, en fosa ilíaca derecha, probablemente una apendicitis. Si fuera un dolor más o menos en un varón en fosa ilíaca izquierda, probablemente divertículos, ¿no? Pero si el dolor es en faja o en mi faja, miren acá por donde está señalando el puntero, probablemente yo sospeche en pancreatitis. Otro también factor que puede estar asociado a pancreatitis, ¿no? Se presenta después de comida copiosa, después de comida abundante, ¿no? Por eso tienen que cuidarse, jóvenes, ustedes, nada de estar comiendo en la noche o durante el día, ¿no? A veces ustedes se dan a sus atracones, yo he visto, ¿ah? No, a mí no me cuentan, yo he visto, a veces comen bastante, en la noche también, chicharrón, frituras, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa que después de esa comida copiosa, abundante, eso va a ocasionar un mayor trabajo de la vesícula biliar, contracciones, también a veces puede migrar un cálculo de la vesícula, puede obstruir las vías biliares y producir una pancreatitis, ¿ya? Otro factor también es que la milasa lipasa, lo vuelvo a repetir, la milasa y lipasa están elevados. Hacen el diagnóstico de pancreatitis cuando la milasa y lipasa elevan por encima de 3 veces el valor normal. Vuelvo a repetir, se hace el diagnóstico de pancreatitis cuando estos exámenes en sangre, correcto, que se solicitan, están o exceden 3 veces el valor normal. Profesor, ¿y hay algunas otras patologías que pueden incrementar la amilasa? Sí, por ejemplo, hay otras patologías que pueden incrementar la amilasa. Por ejemplo, una apendicitis puede incrementar la amilasa. Una colecistitis puede incrementar la amilasa. En el caso de una mujer, un embarazo ectópico roto puede incrementar la amilasa. En el caso de una isquemia mesentérica o isquemia intestinal puede incrementar la amilasa. Pero generalmente, para hacer el diagnóstico de pancreatitis se requiere un incremento de 3 veces el valor normal de amilasa como lipasa, que son enzimas que son liberadas, producidas por el páncreas, ¿correcto? Existe también otro examen para hacer el diagnóstico, para confirmar el diagnóstico, que son las imágenes, ¿no? Específicamente, ¿qué imágenes se le pedirá? ¿Qué imágenes pedimos para hacer el diagnóstico? Ustedes ya están en la capacidad de poder decirme. ¿Qué imágenes para hacer el diagnóstico de pancreatitis? ¿Qué imágenes se solicitarán? ¿Qué examen, no? Para ser específico. ¿Qué examen imagenológico se pedirá? Tomografía. Tomografía. Muy bien, hijo. Tomografía, ¿no? Tomografía abdominal. Perfecto. Tomografía. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Cuadro clínico, antecedentes, cuadro laboratorial, ¿no? Incremento de las enzimas pancreáticas. Tercero, imagenológico. Correcto. Y otro detalle importante es, pero profesor, ¿pero por qué se han afectado todos los órganos? ¿Por qué? Porque cuando el páncreas se inflama, aumenta la inflamación, valga la redundancia, ¿no? O sea, incrementa la respuesta celular, nunca lo olviden esto, incrementa la respuesta celular e incrementa la respuesta humoral, ¿no? Por ejemplo, van a incrementar las células inflamatorias, ¿no? Generalmente los leucocitos y los diversos tipos de leucocitos que ustedes conocen muy bien, van a incrementar, pero también va a incrementar la respuesta humoral, los anticuerpos, las inmunoglobulinas, todo eso incrementa, ¿no? Y eso, ¿a dónde va a ir? Va a ir al torrente sanguíneo. Y si va al torrente sanguíneo, va a ir a todos los órganos, aparatos y sistemas. Y todos los órganos van a producir inflamación. Es por eso si hay inflamación a nivel pulmonar, va a producir una insuficiencia respiratoria. Como hay una pancreatitis, se inflama el páncreas, pero también hay inflamación
¿no? Hay inflamación de todos los órganos intraabdominales. Y si hay inflamación de los órganos intraabdominales, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el volumen de los órganos? ¿Aumenta o disminuye? Futuros doctores, si hay mayor inflamación intraabdominal, ¿qué pasa? Aumenta. Aumenta, ¿no? Y si aumenta el volumen de todos ellos, si aumenta el volumen de todos ellos, va a incrementar la presión. La presión se incrementa, ¿no? Y también va a existir zonas que se van a necrosar. Por ejemplo, no sé si ustedes pueden ver acá, miren, ven una zona negra, ¿correcto? Profesor, lo que pasa es que se le había hecho la colostomía. Profesor, ¿qué es eso de la colostomía? Generalmente, el colon, o sea, el colon, la parte, luego del colon viene el recto y el ano, ¿no? Por ahí salen las heces, ¿no? Porque había complicaciones, generalmente, miren, se le hizo una colostomía. En vez que las heces, en vez de que las heces salgan por aquí, en vez de que las heces salgan por acá, ¿correcto? Por el ano, y miren, ¿no? Las heces, miren, por a dónde salían, ¿no? Por la bolsa de colostomía. Y toda esta región se ha necrosado, está negro, necrótico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no le hubieran colocado esta bolsa de Bogotá? Probablemente todos los órganos también se hubieran necrosado, ¿no? Y probablemente se hubiera muerto Mariano, ¿ya? Entonces, profesor, ¿y hasta cuándo va a estar con esto, no? Hasta que baje el proceso inflamatorio, ¿no? Esto puede durar 7 días, 10 días, ¿no? Entonces, si baja la inflamación, baja el volumen y luego van suturando los cirujanos, ¿no? Van suturando, cerrando, suturando, cerrando, suturando, cerrando. Y luego va a llegar un momento que baja la inflamación, disminuye el volumen y ya cierran toda la pared intraabdominal. ¿Se entendió, jóvenes, este caso? ¿Alguna pregunta, por favor? Miren, esto es un caso real, ¿ah? Les he traído un caso real para que nunca lo olviden, ¿no? Claro, un caso extremo, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta, por favor? Aunque sea una pregunta. Doctor, usted señaló, buenas tardes. Hola, José, dime. Usted señaló que la ayuda en imagen sería tomografía, pero algo más accesible no podría ser la ecografía, y si no, ¿por qué? Ah, ya, muy bien, José, perfecto. Lo que usted me ha dicho es una muy buena pregunta, José. Su pregunta es espectacular, ¿ah? Es espectacular, está precisa. Sí, generalmente, previo, también lo que se pide es ecografía, ¿no? La ecografía es un examen, ¿no? En el cual se le va a colocar gel, ¿no? Gel a nivel de la pared y para ver algunos órganos. Lo que pasa, generalmente se van a poder ver algunos órganos, algunos no muy bien. Por ejemplo, la vesícula se puede ver bien, José, porque está cerca a la pared, ¿no? Por ejemplo, lo que está cerca a la pared abdominal es, por ejemplo, el hígado. Se puede ver con ecografía bien el hígado, la vesícula biliar. También se puede ver si hay cálculos, ¿correcto? Pero el detalle, estimados estudiantes, acá puede ser pregunta examen, lo que pasa es que el páncreas está a nivel de la cavidad peritoneal o está retroperitoneal. Cómo está el páncreas? Retroperitoneal. Está retroperitoneal. Retroperitoneal. Claro. Y también el páncreas está detrás del estómago, ¿ya? Entonces, si se hace ecografía, no se va a poder visualizar bien por ecografía el páncreas, ¿ya? Sí, por ecografía se puede visualizar aceptablemente el hígado, la vesícula, pero hay veces cuando el paciente tiene gases en los intestinos no se puede ver muy bien el páncreas, ¿correcto? Y si yo sospecho en pancreatitis, si yo sospecho en pancreatitis, sobre todo, ¿qué quiero ver? Tengo que ver el páncreas, güey. ¿Ya? Yo quiero ver sobre todo el páncreas, ¿correcto? Porque quiero ver si solo está inflamado, si está necrosado, ¿correcto? Si hay este compromiso de la cara, de la grasa peripancreática, porque alrededor del páncreas hay una grasa que lo envuelve, ¿correcto? ¿Ya? ¿Se entendió? Gracias, doctor. Ok, buena pregunta, José. Generalmente, para finalmente terminar esa pregunta, sobre todo pediría ecografía, sobre todo para evidenciar y diagnosticar cálculos vesiculares. Porque los cálculos
es la primera causa que produce pancreatitis, ¿correcto? O sea, por ejemplo, si usted alguna vez está con un dolor tipo cólico a nivel hipocondrio derecho, yo le pediría así, si está con dolor en hipocondrio derecho, una ecografía, ¿correcto? Para evidenciar, para ver cómo está vesícula, si hay cálculos o no hay cálculos. Y ahí ya le diría, ¿no? Si se tiene que operar o no, porque esos cálculos pueden migrar y obstruir las vías biliares y las vías pancreáticas. Y ahí sí podría ser una pancreatitis. Pero ya específicamente cuando estamos hablando de páncreas, inflamación, necrosis del páncreas, lo ideal sería una tomografía. La sensibilidad es mayor. ¿Ya? Muy buena pregunta. Continuamos. Ve qué interesante, ¿eh? Nos deja muchísimas enseñanzas este caso. ¿Se ve en mi pantalla, jóvenes? Sí, ¿no? Caso clínico, Mariano. Sí, doctor, sí se ve. Gracias. Entonces, miren, acá la segunda pregunta, ¿cuáles son las funciones del páncreas? El páncreas tiene dos funciones principalmente. Generalmente lo podemos dividir en dos funciones, ¿no? La función endocrina, porque produce una serie de hormonas pancreáticas, ¿no? Aparte, por ejemplo, de la insulina, el glucagón, el péptido YY, ¿no? También tiene función exocrina. Entonces tiene la función endocrina donde produce hormonas y también tiene la función exocrina donde produce enzimas, donde produce las enzimas pancreáticas, ¿correcto? Y la última pregunta, ¿por qué es importante el conocimiento del páncreas en el personal médico? Primero, porque toda la vida ustedes van a ver este tipo de patologías, ¿no? La inflamación del páncreas puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa, puede ser crítica, ¿ya? Y siempre van a haber este tipo de patologías. Así usted sea cardiólogo, muchas veces su paciente hipertenso puede hacer pancreatitis. Es importante también para que se cuiden ustedes, ¿ya? Y también importante para conocer la fisiología, qué lleva a las complicaciones. Muy bien. Entonces, otro dato importante, ya ustedes ya lo conocen por anatomía, fisiología. Entonces, el páncreas es un órgano exocrino por la secreción de enzimas, ¿no? Como podemos ver acá está el páncreas, miren, acá está el páncreas. Es un órgano glandular, ¿correcto? Tiene un conducto pancreático mayor. Y muchas veces acá también tenemos, por ejemplo, la vesícula, las vías biliares, ¿no? El colédoco. Y ambas, tanto las vías biliares como la vía pancreática, tienen una salida en común. Van a drenar en común, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, profesor, aproximadamente ¿por dónde van a drenar? Van a drenar por la segunda porción del duodeno, ¿ya? Por la segunda porción del duodeno, ¿ya? Y tienen una vía en común, en salida en común, ¿no? El páncreas más o menos pesa 100 gramos, pero la cantidad de secreción pancreática que puede producir es entre 1200 a 1500 mililitros, ¿correcto? Otra característica es que el jugo pancreático es claro, es incoloro generalmente, ¿no? No es color amarillo como la bilis, ¿sabes? Es otra cosa que la bilis, la vesícula biliar, ¿no? En la cual la vesícula biliar va a almacenar, ¿no? La bilis, que generalmente es amarilla o verdosa, ¿no? Pero el jugo pancreático es transparente, es claro, ¿correcto? Muy bien. Con un pH ligeramente alcalino. Y las hormonas que produce el páncreas, esto es conocido, aparte de la insulina, también produce el glucagón, la somatostatina, ¿no? El péptido P, la grelina y también el péptido YY, también el péptido YY. Miren, acá un dato muy importante que fue, me acuerdo que pregunta examen el año pasado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, profesor, tenemos las células acinares. Estas células acinares, ¿dónde vamos a encontrar? En el páncreas, ¿no? Ahorita estamos hablando del páncreas. Acá tenemos una célula acinar, otra célula acinar, células acinares. Acá tenemos un conductillo, un conductillo, ¿no? Ductal. Y acá vamos a tener un conducto principal, ¿no? Conducto principal pancreático. Conducto
principal pancreático, más grueso. Principalmente el páncreas, ¿no? Cuando secreta su secreción, se va a exteriorizar, por ejemplo, lo que hablamos en la primera clase, ¿no? Agua, electrolitos, enzimas, ¿no? Enzimas, ¿no? Y principalmente producto de las células acinares, o sea, en la función exocrina, ¿no? Se va a secretar agua. Y uno, por ejemplo, diversos electrolitos como el sodio, potasio, cloro, bicarbonato, pero uno de los componentes más abundantes es el bicarbonato, ¿ya? Uno de los componentes más abundantes, voy a poner una flechita. Uno de los componentes más abundantes es el bicarbonato. Es el bicarbonato. Ya, no lo olvidemos. Tanto así, miren, que cuando se libera bicarbonato, se van a liberar diversos iones, pero el más abundante es bicarbonato. Tanto así que a nivel del conducto principal puede llegar entre 120 a 140, ¿no? A 140. Por ejemplo, en el Ganon, que ustedes van a revisar, o en el Guyton, también da por encima de 140, ¿no? Por encima de 140, ¿no? ¿Por qué? Porque es un dato muy importante, porque a nivel sanguíneo, a nivel sérico, por ejemplo, ¿cuánto es la cantidad de miliquivalentes a nivel sérico de bicarbonato, jóvenes? A nivel sérico, más o menos, ¿cuánto es? 24. 24, muy bien, ¿no? La edad de muchos de ustedes, ¿no? 24 más o menos 2, ya que han estado muchos anuales en las academias, más o menos por ahí deben tener, ¿no? No broma, no broma, ¿ya? 24, acuérdense la edad de ustedes, ¿no? 24 más o menos 2 a nivel sanguíneo, los niveles de bicarbonato. Pero miren, 24. Pero miren, si estamos hablando de 120, ¿cuántas veces más sería? ¿Cuántas veces más? 5. 5 veces más. Correcto, esa es la respuesta correcta, miren. ¿No? O sea, profesor, la cantidad de bicarbonato es extrema, es alta. ¿Y por qué será tan alta? ¿Por qué? Porque esa secreción pancreática, ¿a dónde se va a secretar? Se va a secretar al duodeno. ¿Y en el duodeno qué va a llegar? Va a llegar el quimo, ¿no? El quimo que contiene todos los ácidos del estómago, ¿no? ¿Correcto? El ácido clorhídrico que se viene en gran cantidad. Entonces, para contrarrestar ese quimo ácido que está llegando al duodeno, entonces se libera bicarbonato. ¿Para qué? Para que ese producto final del quimo sea un producto neutro, ¿ya? Un producto neutro y que sobre todo no dañe más la mucosa del duodeno y el intestino. ¿Ya, jóvenes? Miren qué interesante. Entonces, miren, algo también muy importante que a nivel de la secreción pancreática también tiene las tres fases, ¿no? La fase cefálica, gástrica e intestinal. Algo similar a la fase de secreción gástrica, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la secreción pancreática y la secreción pancreática se secretan las diversas enzimas pancreáticas, el jugo pancreático, ¿gracias a qué? A la fase cefálica, ¿no? O sea, vuelvo a repetir eso. Cuando usted va a oler los alimentos, cuando usted va a ver los alimentos, cuando usted va a degustar los alimentos, uno, que se produce secreción gástrica, pero también se produce secreción, secreción Pancreática. pancreática. O sea, profesor, o sea, ¿qué quiere decir? Miren, miren el resumen. Cuando yo veo un alimento, se produce incremento de la secreción salival. Cuando yo veo un alimento, se produce un aumento de la secreción gástrica. Cuando yo veo un alimento, se produce aumento de la secreción pancreática también. ¡Wow! O sea, hay un aumento de secreciones que se producen cuando uno solo ve un alimento, ¿sí? Cuando usted huele el alimento. Es por eso que cuando usted va a consumir sus alimentos, esté concentrado, ¿no? No esté, por ejemplo, como muchos hacen, ¿no? Por ejemplo, a veces la mamá, el papá sirve la comida en la casa y dice, no, mamá, un ratito me voy a ver televisión. Y están concentrados viendo televisión, ¿no? Están concentrados, están comiendo, ¿no? Están comiendo, viendo su televisión, su novela, alguno de ustedes.
Y gran parte de lo que han comido no se va a absorber de manera adecuada, ¿no? Porque no se está dando la fase cefálica, ¿no? O sea, hay que estar concentrado en el alimento, ¿ya? Futuros doctores. Y eso contribuye a un 25% de la secreción pancreática, la fase cefálica. Otro también cuando el estómago se distiende, habíamos dicho, ¿no? Cuando llega el bolo alimentario al estómago, el estómago se distiende, ¿no? Y esa distensión hacía que se liberara más secreción gástrica, se libera mayor secreción gástrica, pero también estamos viendo que se produce secreción pancreática, ¿ya? Y eso colabora en un 10% de la secreción pancreática. Otro punto importante ya, miren, cuando ya ¿no? La fase intestinal. ¿Qué quiere decir? Cuando el alimento, el quimo, está a nivel del duodeno o el intestino delgado, ¿qué es lo que se va a producir? Ese es el más grande estímulo para la producción de secreción pancreática. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es el factor más importante o principal para que se produzca la mayor secreción pancreática? Es que el quimo o el alimento estén en el intestino. O sea, cuando ya pasen al duodeno del intestino, ahí se produce una gran liberación de secreción pancreática, ¿no? Y eso más o menos contribuye con el 50 a 75%, ¿no? 50 a 75%, ¿ya? Cuando los alimentos pasan al intestino, se produce una mayor secreción de sustancias pancreáticas. ¿Correcto? Y miren, acá hay un dato muy importante, miren que puede ser pregunta de examen. ¿Se acuerdan ustedes? Miren, estamos haciendo como un tipo de repaso, para que no se olviden. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos del estómago? Decíamos que la célula parietal oxíntica, principalmente tenía 3 receptores, ¿no? Tenía receptor ¿para qué era la célula parietal oxíntica? ¿Para qué tenía receptores? ¿Se acuerdan ustedes? La célula parietal oxíntica tenía receptores para 3 sustancias. ¿Para qué era? Acetilcolina. 1, acetilcolina. La histamina. Histamina, segundo. Y tercero, la Gastrina. gastrina, ¿no? Gastrina, ¿no? Luego también, pero también había otra diapositiva que vimos la clase pasada, que también el calcio, ¿no? El calcio estimulaba, ¿no? ¿Correcto? A la célula parietal oxíntica. ¿Se acuerdan? Muy bien. Pero ahora vamos a ver a la célula acinar, ¿no? La célula acinar del páncreas, ¿no? El páncreas, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que esta célula acinar va a tener receptores, ¿no? ¿No? A ver, va a tener receptores para uno. Vamos a ver, vamos a poner acá. De rojo lo voy a poner, ¿no? 1 para la acetilcolina. Profesor, esta acetilcolina entonces se pasa, ¿no? Porque esta acetilcolina va a estimular a la célula parietal oxíntica, pero esta acetilcolina también va a estimular a la célula acinar para que se produzca más secreción pancreática, ¿correcto? La ACH. Hay una sustancia que se llama la CCK. La CCK, ¿qué es la CCK? La CCK estimula el receptor de CCK y se va a producir una mayor exocitosis y mayor secreción pancreática. ¿Qué significa CCK? Colecistoquinina. Colecistoquinina, ¿no? Colecistoquinina. Profesor, ¿y esta colecistoquinina, profesor? La colecistoquinina, ¿dónde? La colecistoquinina, ¿dónde se produce? Se produce, por ejemplo, en la mucosa del duodeno, principalmente. Profesor, ¿se puede producir también en la mucosa del intestino? Sí, pero principalmente se produce en la mucosa del duodeno. ¿Ya? Luego que se libera colecistoquinina, también esa colecistoquinina va a actuar a nivel de la célula acinar. Otro lugar también donde actúa la colecistoquinina también es a nivel de la vesícula, ¿no? ¿Y qué va a hacer con la vesícula? Va a hacer que se contraiga. Y si la vesícula se contrae, ¿qué va a liberar la vesícula? Si la vesícula se contrae, ¿qué libera? Bilis. Bilis, muy bien, bilis. Entonces, esta colecistoquinina, wow, tiene múltiples funciones, ¿no? Entonces va a ayudar a la liberación de bilis, ayuda, sobre todo actúa en las células musculares lisas de la vesícula y produce contracción.
Otra hormona es la secretina. La secretina es una hormona que va a actuar principalmente a nivel de la célula sinar. ¿Qué significa el BIP? A ver, BIP, ¿qué significa? El BIP. ¿Qué es eso? Quizás no lo han escuchado eso, ¿no? Quizás algunos sí. ¿Qué es el BIP? El BIP. BIP, BIP. A ver, para los que están durmiendo, para que despierten, a ver, me digan, a ver. ¿Qué es el BIP? BIP, doctor. Sí, BIP así. El La BIP. bomba de inhibidores de protones. Ah, no, 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 no. A ver, está bien, está muy bien el comentario para poder aclarar. El BIP es una molécula que va a estimular a uno de los receptores de la célula acinar. La otra, no se confundan, la otra es esto, ¿ah? O sea, la otra es el IBP, ¿no? IBP con B mayúscula, ¿no? Por ejemplo, las inhibidores, IBP, inhibidores de bomba de protones, ¿no? Por ejemplo, el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, que actuaba inhibiendo la bomba de protones. Pero acá dice el BIP. Es el BIP. A ver, minuto tecnológico. Doctor, ¿es péptido intestinal vasoactivo? Está en inglés, creo. Así es, sí, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. El péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Así es. ¿No? El péptido intestinal. No se vaya con muy bien. Está bien que sus miren, ¿cómo es importante la clase? Mira, no se trata de solo de, miren, por eso es importante la clase, para aclarar ciertos conceptos, ¿no? Doctor, no es inhibidor de bomba, no. El inhibidor de bomba y los IBP son un grupo, los IBP son un grupo de fármacos, ¿no? Son un grupo de fármacos, ¿no? Que van a, sobre todo, inhibir la bomba de protones, ¿ya? Muy bien. Es el péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Y por último, el GRP, a ver, minuto tecnológico, GRP. Péptido liberador de gastrina. Ah, sí, es péptido liberador, ¿no? R viene del inglés, está en inglés, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé si, para relacionar, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Por ejemplo, la TRH, ¿no? TRH, ¿no? TRH, hormona, R viene de liberador, ¿no? Liberador, ¿correcto? Muy bien. Todas estas moléculas van a activar, por ejemplo, el incremento de los niveles de calcio y niveles de AMP cíclico, o sea, estimula segundos mensajeros, y al final va a hacer que se dé la exocitosis de vesículas que van a liberar, por ejemplo, van a liberar agua, electrolitos, otros iones, bicarbonato principalmente, enzimas, ¿no? Enzimas para proteínas, enzimas para carbohidratos, enzimas para lípidos, ¿ya? Entonces, todos esos son los factores estimulantes de la célula sinar. Y miren, otra cosa importante también es que, miren, las secreciones de iones de bicarbonato, miren, acá vemos la sangre, las células ductales, y lo que les decía, ¿no? Generalmente cuando se libera a la lumen, en la luz del intestino, que se va a liberar los niveles de bicarbonato, ¿no? Bicarbonato, ¿no? Como lo vuelvo a repetir por segunda o tercera vez, esto es para tratar de neutralizar los ácidos del quimo, ¿no? Acá otra gráfica de la célula ductal en la cual está liberando, por ejemplo, bicarbonato. Ya, pero otro detalle, para que se pueda liberar bicarbonato a esta célula le tiene que ingresar, por ejemplo, sodio, ¿no? Acá hay un intercambiador sodio sobre hidrogeniones. Hay también, ¿no? Por esta región también van a ingresar bicarbonatos, van a ingresar potasios, etcétera. Hasta que finalmente la célula ductular libere bicarbonato. Otro punto importante, miren acá, en cuanto a los electrolitos. ¿Se acuerdan que en la primera clase les dije, la mayoría de secreciones, ¿qué contienen? Contienen agua, contienen electrolitos, contienen enzimas y contienen hormonas.
Por ejemplo, miren, en el plasma, ¿cuál es el catión más abundante? En el plasma, ¿cuál es el catión más abundante? El sodio. Sodio. Sodio, ¿no? El sodio, más o menos, los niveles de sodio, miren acá, sodio, acá ahí trazamos una línea, por acá, ¿no? Más o menos los niveles de sodio es de 135 a 145 miliequivalentes, ¿no? Eso es lo normal de sodio, de 135 a 145 miliequivalentes, ¿no? Es el catión más abundante en el plasma, en la sangre. Luego viene el anión, el cloro y mucha menos cantidad el bicarbonato y luego el potasio. Pero, profesor, ¿qué les pasa con el sodio a nivel del jugo pancreático? Las concentraciones de sodio a nivel de jugo pancreático son altas, ¿no? Casi, miren, ¿no? Casi 160, son altísimas. Profesor, en el jugo pancreático también va a tener bicarbonato, sí, pues va a tener bicarbonato, ¿no? ¿Se acuerdan? Dijimos hasta cuánto puede llegar los niveles de bicarbonato cuando se libera en la secreción pancreática, ¿hasta cuánto? Hasta 120. 120. Bueno, por ejemplo, miren, justo miren acá un ratito, miren, miren, les voy a mostrar la evidencia. Un ratito, pero la fija. Por ejemplo, acá tengo todos los libros de fisiología y justo acá, ¡oh! Y acá está mi librito ahí, mi librito de más de 1000 hojas. También, ¿cuántas hojas? Miren ahí, justo estaba viendo para plantearles las preguntas, ¿no? Con anticipación para el examen. Sí, más de 1000. Sí, más de 1000, ¿no? Correcto. También tengo los otros libros, ¿ah? Acá ahí están todos los libros de fisiología. Por eso ustedes es importante también que tienen que leer ya. La fija, que lean también los libros. Ya, ya, muy bien. Ya. Pero con la clase vamos a poder entender un poquito mejor las cosas, ¿ya? Les sigo presentando pantalla. Porque hay algunas cosas que no están en el libro, ¿ah? Y lo estamos hablando ahora. ¿Se ve mi pantalla, jóvenes? Sí, ¿no? Sí, entonces ya. Ya, muy bien, gracias. Entonces decía, en el plasma, catión más abundante, sodio. En el jugo pancreático, catión más abundante, sodio. En el plasma, anión más abundante, cloro. En el jugo pancreático, el anión más abundante, bicarbonato. Bicarbonato, ¿no? Habíamos dicho que puede llegar hasta 140, ¿no? 120, 140 los niveles máximos, ¿correcto? Mientras que en sangre, ¿no? 24 más menos 2, ¿correcto? El cloro en poca cantidad, ¿no? Más o menos entre aproximadamente 30 miliequivalentes, ¿no? Y el potasio siempre se mantiene igual, tanto a nivel pancreático como a nivel del plasma. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Miren, acá hay un punto muy importante, miren, un punto muy importante, miren. Miren, a ver, voy a hacer un dibujito acá para que se pueda entender, miren, eso no está en el libro, Mira, a ver, voy a hacer un dibujito, a ver, por acá. Imaginemos. Por acá está. Un ratito voy a. Para que se pueda entender un poquito, ¿ya? Ya. Ya, muy bien. Esto de celeste, ¿qué vendría a ser?
Si este es el páncreas y el páncreas está drenando acá, esto es celeste que he dibujado, ¿qué vendría a ser, jóvenes? La segunda porción del duodeno. Muy bien, perfecto, espectacular. Profesor, ¿qué ha dibujado usted? La segunda porción del duodeno. Está muy bien, ¿ve? ¿Cómo es cuando están atentos? Muy bien. Lo que pasa que, miren, a esta segunda porción de duodeno va a venir, por ejemplo, luego de el alimento estar en el estómago, estar con todas las secreciones ácidas, ¿no? El ácido clorhídrico y todos los jugos gástricos, va a pasar por la primera porción de duodeno, segunda porción de duodeno. Pero este quimo va a ser un quimo ácido, ¿no? Un quimo ácido. Y este quimo ácido va a estimular ¿a dónde, no? Va a estimular a las células de la mucosa duodenal, a las células mucosa duodenal. Entonces, al estimular a las células de la mucosa intestinal o duodenal, se va a producir una hormona, la secretina. ¿Correcto? Se produce la secretina. ¿Y esas secretinas a dónde se liberan? Se van a liberar al torrente sanguíneo. Se van a liberar al torrente sanguíneo. ¿Correcto? Y cuando se liberan al torrente sanguíneo, ¿ya? ¿A dónde van a ir? Va a ir a los receptores de dónde. ¿Se acuerdan que ustedes hablamos hace un rato? La secretina actuaba en el receptor de qué célula principalmente? Acinares. Acinares. Muy bien, las células acinares, ¿no? Así como el péptido vasoactivo, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Así como también la acetilcolina también, ¿no? La acetilcolina también actuaba en las células acinares. Entonces, ¿para qué? Para que se produzca más secreción pancreática. Y esa secreción pancreática, miren, acá tenemos las células acinares, van a liberar bicarbonato, electrolitos, agua, ¿no? Agua. Y también enzimas. Y todo esto pasa por el conducto pancreático y se va a liberar. Se va a liberar la secreción pancreática. Y esa secreción pancreática tiene abundante bicarbonato. Y como tiene abundante bicarbonato, ¿qué va a hacer a este ácido? Al unirse los ácidos con la gran cantidad de bicarbonato, ¿qué pasa con el quimo que es ácido? Pasa a ser Alcalino. alcalino o neutralizado. neutro. Alcalino o neutro. Muy bien. Alcalino o neutro. Pasa a ser alcalino o neutro. ¿No? Muy bien. Y eso ya más tolerable por las distintas células de la mucosa, de la tercera porción del duodeno, por el yeyuno y todo eso. Muy bien, ¿eh? ¿Se entendió? Acá también está otra cosa también importante, ¿no? Otra cosa importante, por ejemplo, voy a dibujar lo mismo para que se pueda entender, pero ya algo más rápido. ¿Qué pasó acá? Ya, muy bien. Otra cosa también importante, jóvenes, cuando al duodeno llega proteínas y también las grasas, ¿no? Proteína y grasas, las proteínas y las grasas van a estimular a células de la mucosa duodenal. ¿Para qué? Para que se produzca esta hormona, la colecistoquinina, ¿no? La colecistoquinina principalmente se produce a nivel de las células mucosas del duodeno. Esta hormona, la colecistoquinina, se va a liberar al torrente sanguíneo, luego el torrente sanguíneo va a actuar no solo en el páncreas, como también la colecistoquinina va a actuar a nivel de la vesícula, ¿no? A nivel de la musculatura lisa y va a producir contracción. Y si se produce contracción, libera bilis. Y esa bilis va a ayudar a la emulsificación de las grasas. Pero también esta colecistoquinina, la colecistoquinina va a actuar ¿dónde? ¿No? En las células. Lo vimos hace un rato. Células acinares. En las células acinares, muy bien, en las células acinares, ¿no? Entonces, la colecistoquinina, la secretina, la acetilcolina, ¿no? Así es, ¿no?
el péptido vasoactivo intestinal, todo eso va a actuar en la célula acinar para que produzca mayor secreción pancreática. Muy bien, qué interesante. Bien. Y miren, acá está, miren, específicamente, esto vendría a ser el epitelio, ¿no? El epitelio en la cual, miren, vamos a leer, mira, acá dice el título es mecanismos en los cuales depende el control de la liberación de colecistoquinina a partir de las células duodenales. Entonces, vamos a encontrar que a nivel de duodenales hay un tipo específico de célula que se llama la célula Y la célula I. Esta célula I es la que va a producir ¿qué hormona? Colecistoquinina, ¿no? Así es, la célula I es la que produce colecistoquinina y habíamos dicho que la colecistoquinina va al torrente sanguíneo. Al ir al torrente sanguíneo va a actuar en la colecistoquinina a nivel de las células acinares, la estimula y esta célula acinar va a liberar secreción pancreática, ¿no? Miren, acá está, miren, como pueden ver, miren, esta gráfica está muy bonita, miren, esta gráfica muy bonita. Esto de rojo, miren, este rojo vendría a ser las proteínas. Esto de morado, la tripsina. La tripsina es una enzima, es la principal, es una de las más principales, de las principales enzimas catalíticas de proteínas, ¿correcto? La tripsina, porque hay tripsina, hay tripsina, hay quimiotripsina y hay la carboxipolipeptidasa. Entonces, son las principales enzimas para proteínas. Las principales enzimas para proteínas, tripsina, quimiotripsina y carboxipolipeptidasa, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, miren acá, vamos a ver que llegan las proteínas de rojo, esto de morado es para que se conozca, no la leyenda, la tripsina. Acá también hay, miren, hay una molécula que se llama el RFCCK. Profesor, ¿qué significa esto? Es una molécula que se va a unir a las células I, es una molécula que se va a unir a las células I para que éstas liberen, ¿no?, colecistoquinina, ¿correcto? Entonces, en resumen, las proteínas, los lípidos, las grasas, ¿correcto? Y también el factor estimulante de la CCK, de la célula I, estimula a la célula I para que ésta libere colecistoquinina, ¿no? Y esta colecistoquinina va a actuar en dos lugares, a nivel del páncreas y a nivel de la vesícula. ¿Ya? Vamos a hablar luego más detalles sobre las enzimas, ¿ya? Vamos a hablar sobre las enzimas, sobre los zimógenos. Muy bien. A ver, justo que les decía, vamos a hablar un poquito de enzimas, a ver. Clasificación de las enzimas a nivel pancreático, del jugo pancreático. El páncreas libera enzimas para carbohidratos, libera enzimas para proteínas, libera enzimas para lípidos, ¿ya? Dentro de las más importantes para las enzimas para los carbohidratos es la amilasa pancreática. La amilasa pancreática es una de las principales enzimas que libera el páncreas para la degradación de carbohidratos, de glucógeno. Así como hay una amilasa pancreática, también hay una amilasa Salival. salival, perfecto. La famosa alfa-amilasa salival, ¿no? Es por eso que la enzima alfa-amilasa salival está iniciando el proceso de digestión, ¿no? Digestión a nivel de la boca, ¿no? Entonces el páncreas también produce amilasa. Disculpen, y la mayor cantidad de enzimas, 90%, jóvenes, miren, es una cosa es una cosa espectacular, miren, 90% para proteínas, para proteínas, ¿no? Son las proteasas, ¿correcto? Profesor, ¿hay enzimas también para lípidos? Sí, hay enzimas para lípidos, por ejemplo, las lipasas,
las nucleasas, las fosfolipasas, también fosfolipasas, lipasas, nucleasas, y las fosfolipasas también son enzimas para lípidos, ¿ya? Para lípidos. Y miren, esta es una gráfica en la cual vamos a ver, ¿no? Vamos a ver los distintos tipos de enzimas, los distintos tipos. Profesor, hay una gran cantidad de enzimas que va a producir el páncreas, desde la alfa-amilasa, la fosfolipasa, colipasa, ¿no? Etcétera. Hay una gran cantidad de enzimas de manera general para que vean, ¿no? La gran cantidad, el tipo de secreción y lugar de acción. Eso ya para que revisen con calma la gran cantidad de enzimas. Eso ustedes ya lo pueden revisar. A ver, esto sí, acá me detengo. Este es el detalle muy importante. Miren, jóvenes, presten atención, por favor. Pregunta examen. Pregunta de cultura general. Generalmente, miren, cuando se secretan los productos pancreáticos, ¿no? Estos son algunas enzimas, ¿no? Por ejemplo, la amilasa, la colesterol o esterasa, la lipasa, DNasa, ¿no? Hay diversas enzimas que generalmente tienen actividad, pero sobre todo tienen actividad cuando ya están liberadas a nivel intestinal. Pero cuando se almacenan, se almacenan inactivamente en vesículas. Profesor, no entendí. Vuelvo a repetir. Cuando las enzimas se almacenan, por ejemplo, a nivel de vesículas, a nivel de las células acinares, esas enzimas se van a guardar de manera inactiva, ¿no? ¿Ya? Y cuando se liberan al conducto o a la luz de los conductos pancreáticos, ahí recién se va a activar. ¿Correcto? Por ejemplo, vamos a mencionar, le voy a escribir una clásica, ¿no? Les voy a escribir una clásica, una enzima activa. Una enzima activa también aparte es la tripsina, ¿no? La tripsina. Voy a escribir ya una importante que no está acá, a ver. Tripsina, ¿no? Disculpen ahí, ¿qué pasó? Por ejemplo, la tripsina. La tripsina es una de las principales enzimas para la degradación de las proteínas. Es la más potente, ¿no? Aparte de tripsina hay quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, pero esta tripsina ya es activa, se ha activado a nivel de la luz de los conductos pancreáticos. Pero previo a esto es una molécula inactiva. ¿Y cómo se llamará cuando es una molécula inactiva? ¿Cómo se llamará? A ver, si fuera pregunta de examen, a ver. A ver, puedo poner, a ver, ¿cómo puedo poner o cómo puse, ¿no? La tripsina es una de las principales enzimas para la degradación de proteínas. Es una enzima activa, pero previa existe una proenzima. ¿Cómo se llama la molécula, ¿no? Inactiva que luego va a derivar a tripsina? ¿Cómo se llama la previa, la inactiva? Doctor, ¿sería tripsinógeno? Tripsinógeno, muy bien, tripsinógeno, muy bien, tripsinógeno. ¿No? Acá están, ¿no? Tripsinógenos. Acá está. Correcto. Hay tripsinógenos tipo 1, tipo 2, hay diversos tipos, ¿no? Acá está. Justo. Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, generalmente cuando se almacena en las vesículas, en las células, por ejemplo, acinares, en las células del páncreas, está inactiva. ¿Por qué? Porque si estuviera activa, o sea, produciría, a ver, por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo. Una célula, ¿qué tiene? Una célula tiene membrana celular,
una célula tiene fosfolípidos, tiene proteínas, una célula tiene colesterol, también tiene la membrana lipídica a nivel del núcleo, el material genético, dentro tiene vacuolas, proteínas, etc. Pero sí hemos dicho que esta es disculpen, la tripsina es una potente enzima que degrada las proteínas. Imagínense qué sucedería si está activa dentro del páncreas. Degradaría todo el páncreas, ¿no? Pero generalmente está inactiva, ¿ya? Y la mayoría, como pueden ver acá, la mayoría de enzimas cuando se almacenan están como proenzimas, están inactivas. Generalmente cuando se liberan, cuando están en contacto, se van a unir a mediadores, ¿no? de la luz pancreática o de la luz intestinal y se van a activar. ¿Ya, jóvenes? ¿Se entendió hasta ahí el término proenzima, que es una enzima inactiva, y luego el término enzima activa? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, muchachos. Por ejemplo, ¿no? Así como hay una tripsina, hay también otra enzima activa, ¿no? La tripsina, quimiotripsina, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el proenzima de la quimiotripsina? A ver, Quimiotripsinógeno. quimiotripsinógeno, ¿no? Quimiotripsinógeno. Sí, quimiotripsinógeno. Muy bien, como para reforzar ese puntito. Muy bien. Está bien. Y miren, acá están, generalmente, miren, acá están las proenzimas, y acá están las enzimas, ¿no? Las enzimas activas. Pero ¿saben qué? Generalmente hay diversas enzimas que van a también a activar, que van a estimular a estas proenzimas. Por ejemplo, una de ellas es, por ejemplo, las enterocinasas. Las enterocinasas son enzimas, ¿no? Generalmente también lo dicen los libros, son enzimas que van a activar a estas proenzimas. Pero también las enterocinasas también pueden activar al tripsinógeno y lo transforman en tripsina. La tripsina ya es activa, es una enzima activa. Y esta enzima activa no solo es importante por cantidad, ¿no? Por cantidad, pero también es importante, ¿saben por qué? Porque va a activar a otras proenzimas. Miren, ahí viene lo interesante. A ver, vuelvo a repetir. Acá hay proenzimas que generalmente son inactivas, luego se van a activar generalmente en el torrente, a nivel de la luz intestinal, ¿no? La luz intestinal o la luz de los conductos pancreáticos. Hay enzimas que van a activar a estas proenzimas, como las enterocinasas. Pero también estas enterocinasas van a activar al tripsinógeno para que se transforme en tripsina, y la tripsina ya es una enzima activa. Pero esta enzima activa, ¿correcto? Aparte de degradar a las proteínas, también va a activar a estas otras proenzimas, ¿correcto? Por eso es muy importante la tripsina, ¿ya? No olvidemos. Miren acá un poquito para conceptos, ¿no? Por ejemplo, la tripsina, como les había dicho, ¿no? Es una de las principales enzimas que va a romper enlaces peptídicos. Hay otra enzima, la quimiotripsina, y otras enzimas para que puedan ustedes revisar y leer, ¿ya? Como algo adicional de todo lo que hemos hablado. Otra cosa también más, generalmente, ¿no? Hay otras enzimas como por ejemplo las lipasas, las colipasas, ¿no? Que tienden a aumentarse durante el tiempo, ¿no? Y sobre todo se van a aumentar, miren, sobre todo, ¿no? Sobre todo cuando hay una mayor cantidad de, por ejemplo, ácidos grasos, ¿no? Por ejemplo, si su comida es copiosa, abundante en grasas, si ustedes comen sus chicharrones, su papita frita, una gran cantidad de alimentos grasosos, entonces, sobre todo eso, ¿a qué va a conllevar? De manera directamente proporcional, ¿no? Generalmente se van a liberar más enzimas para lípidos, como la lipasa, como la colipasa, como la fosfolipasa.
Es por eso cuando hay una pancreatitis se incrementa, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que las enzimas que se incrementaban como la amilasa y lipasa, que son enzimas que se incrementan, y cuando están por encima de 3 veces el valor normal, estamos haciendo el diagnóstico de pancreatitis. ¿Correcto? Disculpen, por favor. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Continuamos, no hemos terminado todavía. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, doctor. A ver, continuamos, jóvenes. Continuamos. Miren, acá está, miren, vemos una gráfica que nos muestra distintas células acinares. Y estas células acinares, conforme liberan una gran cantidad de bicarbonato, también liberan una gran cantidad de agua. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando hay una pancreatitis, escúchenme, cuando hay una pancreatitis, ¿no? Una de las características es que los pacientes tienden a hacer tercer espacio, pierden una gran cantidad de líquido, agua. Es por eso que se deshidratan, ¿no? Es por eso que en un paciente con pancreatitis se tiene que hacer un manejo adecuado de los líquidos, ¿ya? Porque se pierde una gran cantidad de agua, ¿no? Producto de la inflamación del páncreas, ¿ya? No olvidemos. Miren, hay diversos factores que van a estimular a la producción de bicarbonato, habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la secretina? La secretina, más es de estimulante, ¿no? Factor estimulante. O sea, la secretina es un factor estimulante de las células acinares para que se produzca agua, bicarbonato, electrolitos y otras enzimas, ¿no? Otras, por ejemplo, la colecistoquinina también es un factor estimulante. La neurotensina puede ser estimulante e inhibidor. La pancreatina, generalmente, acá es, ¿qué dice? Esto vendría a ser inhibidor, ¿no? Por ejemplo, otros factores que son estimulantes, los factores colinérgicos. ¿Se acuerdan ustedes la acetilcolina? ¿Se acuerdan de la acetilcolina que se une al receptor de la célula parietal síndico, pero también la acetilcolina también se une al receptor de la célula acinar? Entonces es un factor estimulante, ¿no? Estimulante. Entonces hay diversos factores estimulantes, inhibitorios, ¿no? Por ejemplo, la insulina, cuando por ejemplo los niveles de insulina están elevados, es un factor estimulante. ¿Ya? Entonces acá hay factores estimulantes, inhibitorios, etcétera, de la producción de bicarbonato y agua. Miren, entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos el caso de Mariano, que hizo una pancreatitis? ¿Cuál es la causa más frecuente asociada a pancreatitis, jóvenes? ¿Cuál es la causa más frecuente asociada? Cálculos biliares. Cálculos biliares, ¿no? Cálculos biliares, ¿no? Como ustedes pueden ver, justo acá he puesto un dibujito, miren, ¿no? Muchas veces por el depósito, la precipitación de sales biliares, por lo que debido a que la ingesta de una persona es abundante en grasas, en frituras, estos cálculos tienden a precipitarse, ¿ya? Y muchas veces va a haber cálculos a nivel de la vesícula.